¿Cómo comprender si efectivamente es una exigencia ilegal o no? Para ello vamos a iniciar de dónde nace como tal ese interrogante. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Y todo inicia con una noticia de fecha 8 de noviembre de la revista Semana, que en sus titulares manifestó lo último: demandan del Consejo de Estado, ponen la cuerda floja los planes de ordenamiento territorial. Pero en sí, ¿qué es lo que decía este artículo? Una demanda radicada ante el Consejo de Estado tiene en riesgo los planes de ordenamiento territorial, pues dejaría sin piso jurídico las exigencias de sesiones urbanísticas para los desarrollos inmobiliarios ubicados en suelo rural o urbano solicitadas ante las administraciones municipales. La demanda fue interpuesta por el abogado y experto en ordenamiento territorial Juan Sebastián Briceño en contra del artículo 19 del decreto presidencial 3600 del año 2007. Si nos remitimos al artículo 19 del decreto 3600, vamos a iniciar a encontrar ciertos elementos de los cuales posteriormente vamos a ir decantando como tal. ¿Qué nos dice ese artículo 19? Nos dice: de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la ley 388 de 1997, las reglamentaciones municipales y distritales deberán determinar las sesiones obligatorias que los propietarios de los inmuebles deben hacer con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público para las actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en suelo rural. ¿Qué significa que ese decreto 3600? Fue la reglamentación que se realizara a ese artículo 37 de la ley 388, en el cual nos está hablando de un concepto fundamental: actuaciones urbanísticas. Pero antes de avanzar, queremos revisar qué es lo que dio como inicio a todo este tema o estas noticias que hoy tiene a este reconocido abogado interponiendo una demanda ante el Consejo de Estado para que se declare esa nulidad a ese decreto o a ese artículo 19 del decreto 3600. Tenemos en esta sentencia del año pasado del Consejo de Estado, una sentencia de fecha 26 de mayo del 2022 en el municipio de Gachampipá, esto queda en Cundinamarca. Se declaró la nulidad a este artículo 120 del decreto municipal 022 del 16 de abril del 2009, por medio del cual pues se había dado viabilidad al Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Esta sentencia prácticamente fue la revolución en determinar realmente es ilegal que los municipios hoy estén reglamentando dentro de esas normas urbanísticas que las encontramos al interior del plan de ordenamiento territorial, que se representan en acciones urbanísticas, esas áreas destinadas a espacio público al interior del suelo rural. ¿Y cuáles fueron, arquitecto, en su momento esos argumentos que nos dio esa sentencia? Porque es de aclarar que esta sentencia es interpartes, es decir, solamente aplicó o aplica para el municipio, no aplica para los otros municipios, no aplica para los distritos. ¿Por qué? Porque fue efectivamente un acto administrativo de carácter general, que fue el plan de ordenamiento territorial de ese municipio. En la nulidad está teniendo como base el artículo 120 de ese plan de ordenamiento territorial. Pero ¿cuál fue en esencia ese argumento que da el Consejo de Estado para que se declarara esa nulidad? Y todo está enmarcado en el artículo 37 de la ley 388 de 1997, porque según el magistrado ponente, el decreto 3600 no puede llegar a reglamentar en suelo rural todo lo que hace referencia a este artículo 37, que es la generación de las áreas destinadas a espacio público al interior de las actuaciones urbanísticas. ¿Y qué nos dicen? Invocado por las partes demandadas, tampoco permite fundamentar el acto acusado, por cuanto si bien establece que
Las reglamentaciones distritales o municipales determinarán para las diferentes actuaciones urbanísticas las sesiones gratuitas que los propietarios de los inmuebles a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público en general. Lo cierto es que no se refiere al suelo de la zona rural al que aludió el acto acusado, sino al urbano, como se desprende del artículo 36 IDEN, que define las actuaciones urbanísticas como la parcelación, urbanización y edificación de inmuebles y establece que cada una de estas actuaciones comprenden procedimientos de gestión y formas de ejecución que son orientadas al componente urbano del plan de ordenamiento territorial y se quedan explícitamente reguladas por normas urbanísticas expedidas de acuerdo con los contenidos y criterios establecidos en los artículos en mención. Dentro de ese argumento que da la sentencia del Consejo de Estado nos está prácticamente como que puede uno percibir que hay una confusión en la medida de que la licencia de parcelación como actuación urbanística, en el concepto de ello, solamente puede aplicar en el componente urbano. Entonces estamos hablando que las actuaciones urbanísticas son tres: urbanización, parcelación y construcción. Si tenemos claro que esas son las actuaciones urbanísticas, pues efectivamente al hacer mención el magistrado ponente que dichas actuaciones urbanísticas solamente hacen parte del componente urbano, luego, ¿en qué momento o en qué parte del componente urbano estaríamos aplicando una licencia de parcelación? Y si se observa que al interior de la sentencia prácticamente la licencia de parcelación se la estarían asignando a las áreas de zonas de expansión urbana. ¿Por qué? Porque pues la norma a su vez dice las zonas de expansión urbana siguen siendo rurales, salvo de que se adopte el plan parcial, posteriormente la licencia urbanística de urbanización y aparte de ello que los predios adquieran la calidad de urbanizados para que se puedan incorporar al perímetro urbano. Dar ese concepto cuando estamos es prácticamente en el componente urbano, estaríamos mezclando conceptos de suelo rural con suelo urbano y aparte una zona de expansión que yo siempre la he considerado aquí como intermedia. Cuando apareció esta demanda, digamos, o causó como un momento sísmico, digamos, en el mundo, en el ecosistema de los profesionales que trabajamos en licenciamiento o somos consultores en temas de derecho urbano, pues yo me acuerdo que cuando eso fue un corrillo que empezaron a hablar, bueno, apareció una sentencia que están demandando lo de las sesiones en suelo rural. Recuerdo mucho que lo primero que hablaban era, no, tumbaron las sesiones, estaban diciendo es que van a tumbar las sesiones y ya después cuando uno tuvo acceso, pues primero que todo, como usted bien lo dijo, doctora, estaban demandando un acto administrativo puntual, no estaban demandando la ley 3600, sino el acto administrativo de Cachancipá de esta población realmente causó un impacto cuando pasan este tipo de eventos para las personas que nos movemos en este ambiente, es también un reto académico para volver a repasar la norma. Cada vez que hay unos que dijeron tal cosa, uno como que vuelve y saca la norma, volvámosla a leer. Yo decía, pero no, mire, está la 3600 y esto aquí lo están reglando muy claramente, pero lo que entiendo desde la óptica, yo como arquitecto, soy especialista en derecho urbano, pero pues mi formación de pregrados en arquitecto, como arquitecto, cuando yo estaba estudiando, estamos hablando ya hace mucho tiempo, fue cuando nació la ley 388, fue un gran avance en el derecho urbano de Colombia. Nosotros veníamos, ya habían unas normas que venían, la ley novena, si no estoy mal, venían unas normas que venían tratando de estructurar los procesos urbanísticos en Colombia, pero no había realmente una reglamentación clara y la ley 388 con sus defectos, con sus virtudes, marcó un antes y un después para el ejercicio que actualmente estamos haciendo. Luego, siempre se criticó la ley 388 porque como que estaba más orientada hacia lo urbano y lo rural como que lo tocaba por los laditos y cuando apareció la ley 3600 se aplaudió de que hayan decidido entrar un poco más a reglamentar la parte rural. Entonces, porque pues, para los que estamos en licenciamiento, los que nos movemos en temas de ordenamiento territorial, que los municipios son más rurales que urbanos. O sea, el área
de intervención, el área de un municipio es mucho más grande la parte rural y es por lo general la última en la que invierten a la hora de hacer los análisis y las propuestas para los planes de ordenamiento territorial. Siempre la inversión o el mayor tiempo de análisis o de propuestas, de objetivos, de reglamentaciones va sobre el casco urbano, que por lo general queda muy completo, fichas normativas, todo, y lo rural Queda queda. como en un vacío, Ojalá hayan visto ayer, pero es que ayer fue un curso, ayer hablamos al cual muchísimo estamos cordialmente invitados. Todavía tenemos disponibilidad de cupo, tenemos seminario entre 8 días de la licencia urbanística de construcción, y si quieren hacer parte del curso, pregunten por nuestras redes sociales, por nuestro canal de WhatsApp, que le brindamos toda la información. porque ayer hablamos de esto que también, o sea, esto lo vamos concadenando y mire que es importante que participen de estos cursos invitadísimos, porque pues acá estamos los que nos gusta hablar mucho de este tema y retroalimentamos acá entre nosotros y las personas que nos están viendo y que hacen preguntas y tienen casos especiales. Por ejemplo, ayer la señora de Yaguará, el otro señor, un señor en Antioquia, en un municipio en Sí. Antioquia, nos contaba unos casos muy interesantes. Sin irnos más del tema, es el tema de que hay que especificar más la reglamentación en lo rural. Insisto, para retomar, la ley 388 sí tiene unos defectos, pero creo que en estas sentencias están aprovechándose de esa generación, de esos primeros intentos de normatizar. Para mi concepto, acá sí voy a entrar en Sí. una opinión personal, bombardear y para mí hacer un daño gravísimo, porque yo soy de la postura de, más allá del análisis jurídico, de la estructura jurídica que crea las normas y las leyes, que es, por ejemplo, en las curadurías, así nosotros creamos que estén bien o mal, la función en una curaduría es revisar bajo las normas del municipio, las normas nacionales de cumplimiento para otorgar licencias, más allá que estemos acuerdo o no. Si yo me salgo de la curaduría y me siento en un café, pues ya como arquitecto y como especialista, uno ya es más crítico. Y en este momento que estoy fuera de la oficina, estoy como profesional con cierto tiempo de experiencia, soy un defensor de que se exijan sesiones gratuitas en los procesos de parcelación rural.